Bueno, hoy les voy a dar algunos consejos más sobre el cuidado de la voz. La voz es muy importante, más para las personas que la usan como su herramienta de trabajo, y también es importante para las personas que la usan para hacer lo que les gusta hacer, que en este caso es cantar. Les voy a dar algunos cuidados y algunas recomendaciones. Primero, el primer consejo que les voy a dar: muchas veces ustedes tienen dolor de garganta o tienen una disfonía. Lo que ustedes hacen por ahí es decir, bueno, en lugar de hablar voy a susurrar. No, error, porque el susurrar hace también, causa daño. Ustedes están forzando las cuerdas vocales. Entonces, directamente cuando ustedes tienen un dolor en la garganta, un cansancio en las cuerdas vocales, o tienen una disfonía, lo ideal es reposo vocal. Bueno, cuidado número 2, hablar lento, pausado y usando la respiración. En la clase que habíamos hecho sobre relajación y respiración, les había aconsejado de que la mejor respiración es por nariz. ¿Por qué por nariz? Porque por nariz el aire se oxigena, el aire entra a nuestro organismo con una temperatura adecuada, y además es una manera también de purificar el aire que entra en nuestro organismo. La respiración por nariz es mucho más profunda que la respiración por boca. Cuando nosotros respiramos por boca es como una respiración alta y es para pasar el momento. La respiración por nariz es más relajante, es la que utilizan también en otras disciplinas como en el yoga. Entonces, lo aconsejable siempre es hablar pausado y respirar por nariz. Bueno, vamos con otro consejo. Carraspear. ¿Qué es carraspear? Es cuando uno acostumbra a toser constantemente y eso no hace bien a las cuerdas vocales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si yo lo hago constantemente, tengo que tomar mucho líquido, hidratar las cuerdas vocales, pero lo importante de esto es detectar por qué lo hago, por qué y en qué momento. Buscar en qué momento del día lo hago, si lo hago a la mañana, si lo hago después de comer, si lo hago después de trabajar varias horas o si lo hago después de alguna situación de nervios. Entonces, una vez que uno detecta el qué momento lo hace, puede buscar ahí sí una solución, ya sea si es a la mañana o después de comer. Por ahí tendría que hacer una consulta con el gastroenterólogo, o si es en una situación de estrés, ¿por qué? Buscar una situación, buscar una solución, o si es porque estoy trabajando y usando mucho la voz y me causa ese malestar y ese dolor, que algo estoy haciendo mal, o respirando mal, o usando mal la voz. Entonces, la idea de esta acción es buscar en qué momento para poder detectar y solucionarlo, ¿sí? Seguimos con las recomendaciones para tener en cuenta, para cuidar nuestra voz. Actores, docentes o guías de turismo, esas personas usan constantemente el aparato fonador, es su herramienta de trabajo. Entonces tienen que tener en cuenta siempre de cuidarla la voz. Es importante que practiquen ejercicios de vocalización con el movimiento, para poder de esta manera trabajar la voz junto con el movimiento que van haciendo durante el trabajo, ya sea los actores o las personas que atienden al público o los guías de turismo. Otro elemento que hay que tener en cuenta para los cuidados de la voz es la amplificación. Muchas personas piensan que no es adecuado ser un docente y usar una vincha, micrófono y un parlante. No, no está mal. Si nosotros estamos en un lugar donde hay muchos alumnos, el lugar es amplio, la voz se pierde, yo por más que utilice, tenga buena técnica, haya trabajado la amplificación de mi voz, la buena colocación, si hay mucha gente, el bullicio, todo hace que se pierda mi voz. Entonces no hay que descartar la amplificación. Si nosotros vemos que es necesario y contamos con un micrófono de vinche y contamos con un parlantito, la amplificación no hay que descartarla. Viene bien para cuidar nuestro aparato de fonación. Esto es principalmente para los guías de turismo
o para los docentes que están en constante ruido, ya sea por el bullicio, por el bullicio o por la cantidad de gente que se encuentra en un lugar. Entonces, otro elemento, no descartar la amplificación. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la expresión. Cuando nosotros estamos hablando más para los actores o para la gente que atiende al público, además de usar la voz, es importante incorporar otros elementos, el lenguaje corporal, los gestos, la pausa, la musicalización. La prosodia es la musicalización de lo que yo estoy diciendo. Esto es muy útil para llamar la atención y para lograr que la otra persona no se desconecte y no perder la conexión de la charla que estoy haciendo. Por ejemplo, las maestras jardineras muchas veces utilizan esto de la prosodia, de hablar en forma exagerada o narrar un cuento con más expresión. Eso está buenísimo para lograr conexión y lograr la atención del público que nos está escuchando. Bueno, otro elemento que tenemos que tener en cuenta para el cuidado de nuestra voz es si somos docentes o si estamos en un evento o dando una conferencia, es buscar un lugar que nos vean, ¿sí? Tener un contacto visual con la gente que nos está escuchando. ¿Para qué? Para evitar que las personas se estén distrayendo. Si yo quiero estar parada porque me parece que me van a prestar más atención y puedo usar mejor los brazos, bueno, buscar esa situación, buscar el contacto visual con la gente que me viene a ver a un recital o que estoy haciendo de guía de turismo. Bueno, y por último, lo más importante, ¿sí?, es lo que se llama economía vocal. ¿Qué es eso? Si yo hablo mucho, dejar de hablar un poco, ¿sí? Si yo me dedico a trabajar todo el día con la voz desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, es necesario que mi voz tenga unos momentos de reposo. Por ejemplo, doy una clase 40 minutos, descanso 10 minutos, doy otra clase, descanso 10 minutos. El reposo vocal es esencial para que las cuerdas vocales descansen de todo ese momento que estoy hablando. Y además, buscar otros elementos de apoyo. Por ahí puedo utilizar imágenes, un cuadro en el pizarrón. Entonces, todo eso hace que tenga una ayuda para que yo pueda relajar mis cuerdas vocales y no estar constantemente hablando. Otra opción que podemos hacer es grabar cosas. Por ejemplo, los profesores pueden traer ejemplos grabados o filmaciones. Entonces, de esa manera, además de descansar un poco la voz, hacen que se genere esa conexión con el público y poder lograr no perder la atención. Es decir, que a todo esto, además, hay que sumarle la creatividad, ¿sí? Porque sumando la creatividad hacen que la gente se conecte, tengan contacto visual, presten atención, haya silencio y la voz se cuide más. Bueno, espero que estos consejos les sirvan para cuidar su voz, ya sea porque es su herramienta de trabajo o porque les gusta hacer lo que me gusta a mí, que es cantar. La voz es importante cuidarla, así que les recomiendo que ustedes detecten qué es lo que hacen mal para poder mejorarla. Muchas gracias.